¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir esperando que se vayan uniendo los participantes. En nombre del Colegio Nacional de Abogados y muy particularmente de la Comisión de Mediación y Arbitraje, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Margilis Jaime y hoy tenemos nuestro segundo webinar con el tema el impacto del COVID-19 en la inversión extranjera, conciliando el derecho de los inversionistas y la salud pública. Y para dar inicio a este webinar, contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Araúz. Él es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien les va a dirigir unas palabras. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Margie, y un saludo a todos los participantes. En nombre del Colegio Nacional de Abogados, darle la bienvenida principalmente a nuestros panelistas, un conversatorio internacional que estoy seguro que va a ser de sumo interés para todos en estos momentos en los que los distintos países y el nuestro no escapa a una reflexión de verificar si las medidas tomadas por el Estado han sido las adecuadas, han sido suficientes, han sido las necesarias. Toca entonces ir contrastando este impacto de las decisiones en torno a los ciudadanos, a las empresas, en general a los inversionistas, en el caso puntual de este conversatorio, y cómo ese impacto de las medidas y decisiones va a generar consecuencias. En el caso panameño, desde el punto de vista de la justicia, cabe destacar que los tribunales están cerrados, es decir, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, que hace el control jurisdiccional de los actos administrativos, todavía no ha entrado en escena dentro de la dinámica de lo que va a ser este cuestionamiento o el contraste que se va a materializar en la medida que aparezcan daños, aparezcan cualquier tipo de incidencia en torno a los actos de la administración. Por eso este conversatorio, desde el punto de vista de ir precalentando motores, si así se quiere ver, va a generar obviamente conceptos importantísimos de cómo los abogados en un momento determinado vamos a cumplir esa labor de orientación, de visibilizar los problemas que en su momento corresponde dirimir, ya sea en los tribunales arbitrales o en la justicia ordinaria. Se va a tratar de medir el alcance de las decisiones del Estado a través de la competencia y efectividad de las mismas en torno a ahora en momentos de serenidad y normalidad, o aproximación a la normalidad, o la nueva normalidad, como la llaman, sí se va a atravesar este camino. Y por eso, bueno, a ustedes, que son los que nos van a profundizar todo lo que realmente debemos prestar atención al momento de mirar cómo los inversionistas han podido sufrir un impacto, y este impacto, si es negativo, hacia dónde se dirigen las reparaciones si correspondiese. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, como bien señalaba pues el presidente del Colegio Nacional de Abogados, es ciertamente una realidad que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, se están viendo afectadas, pero muy particularmente lo que vamos a hablar hoy es de la inversión extranjera directa. Ya nos comentaba en un escrito de UNTAC, que nos predecía que para entre el año 2020 y el 2021, la inversión extranjera directa va a disminuir hasta un 40%. Lo que significa pues un gran impacto en todos los países. Esto nunca se había visto, la inversión extranjera pues nunca había estado tan baja o no estaría tan baja en los últimos 20 años. Y si bien es cierto, los estados están tomando diferentes medidas con el propósito de mitigar el impacto que está teniendo el COVID-19 en todos nuestros países, sobre todo desde el punto del ámbito de la salud pública, pero también desde el ámbito económico, pudieran haber algunas de estas medidas, dependiendo de cómo sean tomadas, pudieran tener un impacto de tal forma que los inversionistas extranjeros potencialmente se vean afectados y puedan recurrir ante tribunales
arbitrales internacionales en contra de los estados. Entonces, para la discusión de estos temas, contamos, la verdad es que con un panel de lujo. En primer lugar, me gustaría presentar a la autora Claudia Frutos Peterson. Ella es socia de la firma Curtis, Mallet, Prevost y Mosley, con sede en Washington, D.C. Su práctica la centra sobre todo en el arbitraje, el derecho internacional y el derecho de las inversiones, donde trabaja particularmente con gobiernos y entidades estatales. Ella ha representado a estados en arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión, mejor conocido como CIADI, y bajo el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La doctora Frutos Peterson también ha actuado como árbitro bajo las reglas de arbitraje de la CCI y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, el CECAP. Mientras estuvo trabajando en el CIADI entre el año 2001 y el 2009, también se desempeñó como secretario de tribunales en numerosos procedimientos arbitrales presentados en virtud del convenio CIADI o del mecanismo complementario del CIADI. Claudia, bienvenida. Es un gusto tenerte virtualmente en este evento. Como segunda expositora, es un gusto presentarles a María Isabel Pradilla. Ella es asociada en Jones Day, también con sede en Washington, D.C. Ella centra su práctica en arbitrajes y litigios, tanto comerciales como en inversiones, con un enfoque particular en América Latina. María ha representado a clientes bajo tratados de inversión, ya sea a través de las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o el arbitraje ante el CIADI o las reglas de la ICC. María actualmente representa a una empresa constructora estadounidense en un arbitraje internacional bajo las reglas del CIADI contra la República de Panamá. Así que bueno, creo que va a estar interesante también la participación de María. Bienvenida. Y finalmente tenemos a nuestro expositor local, Samuel Moreno. Él es economista, pero también es abogado. Actualmente es el presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Él ha participado activamente en varias negociaciones de tratados de libre comercio y tratados de inversión, incluyendo las negociaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, los países del EFTA, México, entre otros muchos. También ha representado a la República de Panamá en reuniones técnicas a nivel de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es abogado externo desde el año 2002 de Carrillo y Asociados y docente en diversas universidades, en la Universidad Latina, la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior y la Universidad de Panamá. Con esto le doy la bienvenida a nuestros 3 expositores y también pues quisiera agradecer la participación de todos ustedes en este segundo webinar. Les recuerdo que todas sus preguntas pueden hacerlas a través del icono de preguntas y respuestas. También quien quiera al final puede levantar la mano con el icono de levantar la mano y entonces en el momento de preguntas y respuestas pues esperamos poder contestar a todas sus interrogantes. Y bueno, entonces queremos entrar un poco en materia. Ya mencionábamos al principio que existen una serie de medidas que han sido adoptadas por los diferentes países, pero
no podríamos entrar realmente en la discusión si antes no tenemos un panorama, digamos, un poco global y sobre todo desde el punto de vista económico. Entonces, le voy a agradecer a Samuel Moreno, entonces, que nos haga esa presentación del impacto que está teniendo el COVID-19 en la inversión extranjera, sobre todo desde el punto de vista económico. Samuel, ¿estás? Sí, estoy subiendo la presentación. Ya la tengo ahorita mismo en pantalla. Ok, perfecto. Cómo no. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al Colegio de Abogados de Panamá, a su presidente y a parte de su membresía por invitarnos a esta actividad de muchísima importancia para todos los países de América Latina y el Caribe. Igual a las colegas de Washington, un gusto conocerles y la verdad que me siento muy halagado de poder participar en este evento con ustedes. Mi presentación va a ser muy breve, son 10 minutos, pero quisiera abordarles básicamente nuestra visión de lo que está sucediendo actualmente en América Latina. Si quieres, podemos pasar, Margia, a la siguiente. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que desde el año 2018 y 2019, ya el panorama a nivel mundial era complejo. Y era tan complejo de que va más allá de que los países empezaran a utilizar políticas para equilibrar sus balanzas de pago, pero además también para proteger muchas empresas de la competencia internacional. La guerra comercial entre China y los Estados Unidos y también la Unión Europea ya no solamente está en el tema comercial, sino básicamente en una pugna por sectores estratégicos, sobre todo el tema de las tecnologías y la seguridad. De ahí entonces que bajo ese panorama entra el coronavirus 19 con su brote en China e impacta básicamente a todo el mundo. Pero este brote hay que verlo en el contexto, digamos, desde el punto de vista de la economía como un shock de oferta y de demanda. Y se dice que es un shock de oferta y de demanda porque es que la oferta, que es la parte de la producción, se para totalmente y sobre todo de los mercados más grandes como China. Y por el lado de la demanda, precisamente porque con las cuarentenas, pues básicamente el consumo tiende a cero, no hay producción, no hay demanda. Esto implica básicamente un tema para América Latina de importancia económica y social sin precedentes cercanos. Por ahí, según algunos estudios de la CEPAL, el Banco Mundial, se señala de que efectivamente esta crisis que va a tener un bajón en América Latina por alrededor de -5, donde van a caer las economías 5%, se compara a las crisis de 1914, que fueron 4.8, y la Gran Depresión de 1930 de 5%. Pero en realidad lo que vamos a observar en América Latina es, una reducción del comercio internacional, que según cifras de la OMC van a impactar o va a decrecer entre un 13 y un 32%. La reducción sería de un 14.8% para América. La caída de los precios de los productos primarios afecta sustancialmente a las economías suramericanas. Solamente se salva el oro, que ha tenido una tendencia a buenos precios, pero todos los temas de energéticos, petróleos, etcétera, han bajado y esto va a impactar en las economías. Lo otro es la intensificación de la adversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Efectivamente, no sabemos o no estamos tan claros si van a estar disponibles esos créditos a través de las multilaterales, a través de financiamiento internacional. Una menor demanda de servicios turísticos sin precedentes y una reducción de las remesas, que más pueden pegarle a economías como El Salvador, cuyo Producto Interno Bruto básicamente dependen un 20% de las remesas, pero también Guatemala, Honduras y Haití.
Además, podemos decir que según estudios que se han hecho, los flujos globales de la inversión caerán entre 30 y 40% en este periodo, pero cifras más recientes ya están apostando a un quiebre de 50%. Así que eso nos marca a nosotros esta situación. Pasando a la siguiente filmina, solamente quiero presentar las tasas de crecimiento, por ejemplo, que va a tener la región centroamericana. Ven ustedes que todas están en negativo y efectivamente ningún país de Centroamérica se salva, unos más, otros menos. En promedio, la región va a decrecer en 5.5%, América Latina en 5%, y el Caribe en 2.5%. Pero esto nos pone en contexto en que efectivamente el crecimiento, que lo medimos por el Producto Interno Bruto, va a traer grandes retos, sobre todo en el tema del empleo y en el tema de la pobreza y la pobreza extrema. Se dice por allí que América Latina va a tener un desempleo cercano al 12%, pero esto puede ser mayor, quizás hasta un 20%, y se habla de que vamos a tener probablemente un aumento en la pobreza y en la extrema pobreza. Seguimos con la siguiente. Si medimos, por ejemplo, los flujos que se estaban dando mayormente en la región de América Latina, por ejemplo, del 2010 al 2018, observamos básicamente que efectivamente tiene una gran importancia en la producción bruta total, tomando en cuenta que en promedio está muy cercano al 4% del Producto Interno Bruto de las economías latinoamericanas. O sea, es decir, que los flujos o las inversiones que entran a nuestros países son muy importantes, no solamente por el establecimiento de las inversiones, sino los elementos conexos o económicos de generación de empleo y de actividad económica que marcan un 4%, pero incluso en otras economías es mucho más alto, y vamos a ver al final el caso de Panamá. Podemos seguir a la siguiente. Por ejemplo, en Centroamérica vemos en 2 años, por ejemplo, 2017 y 2018, cómo ha venido creciendo la inversión en Panamá. Por ejemplo, pasamos en el 2017 de 4.826 millones de dólares a 6.578 millones de dólares en diferentes áreas. Pero Centroamérica, evidentemente, es, digamos, un grupo de países que mayormente dependemos mucho de la inversión extranjera directa. Podemos seguir a la siguiente. Y aquí vemos el panorama de Panamá. Panamá, por ejemplo, cuando uno mide la formación bruta de capital, que es la suma de la inversión pública más la inversión privada local más la inversión extranjera, observamos que en el caso de Panamá se aparta un poco del promedio de Latinoamérica. Nosotros, en nuestra producción interna bruta depende casi en 9% del Producto Interno Bruto. Y vemos, por ejemplo, el rango desde el año 2009 al 2019, nosotros hemos venido acumulando poco más de 42.000 millones de dólares en inversiones. Esto nos pone en contexto básicamente de la situación actual. Decíamos que la inversión iba a caer entre 30 y 40%, inclusive se dice en un 50%. Esto nos pone en contexto en el caso de Panamá, que quizás para el 2020 podamos estar recibiendo a lo sumo unos 2.000 o 2.500 millones de dólares, digamos, al final de diciembre de este año. Sin embargo, bueno, el gobierno ha venido trabajando en una canalización de fondos para atacar la pandemia. Las últimas política pública que se ha hecho es básicamente la emisión de bonos soberanos por alrededor de 2.500 millones de dólares, préstamos con el BID por 300 millones de dólares para la agricultura y para las pequeñas y medianas empresas. Pero un tema importante es que, por ejemplo, en el caso de la economía panameña, y aquí voy terminando porque sé que eran básicamente 10 minutos para esta presentación, las calificadoras, por ejemplo, como Moody's, Standard & Poor's, han mantenido la calificación de riesgo de Panamá, es decir, que han mantenido, digamos, como un país seguro de sus finanzas. Aparte también Fitch Rating también ha hecho la misma calificación. Sin embargo, quizás pasar de estable a negativo, aún en ese contexto, nos pone a nosotros, digamos, como un país que evidentemente tiene esa facilidad de los créditos a nivel internacional. Sin embargo,
América Latina, para concluir, uno, vamos a crecer en promedio, vamos a tener un decrecimiento de menos 5%, pero sin embargo, todo este decrecimiento de las economías centroamericanas en promedio van a estar supeditadas a cómo le va a la Unión Europea, que marca más o menos 3% negativo, Estados Unidos 3.8%, y Asia, básicamente el único país que se salva, digamos, de no quedar en negativo es China, pero aún así es un bajón tan grande que va a impactar también en todas las cadenas de suministro y de fabricación a nivel internacional. En conclusión, estamos bajo un panorama muy complejo y evidentemente el tema de la inversión es un tema que tenemos que verlo en contexto, porque mayormente con todas las políticas que han diseñado los países de América Latina, podemos ser sujetos, digamos, a alguna revisión sobre reclamaciones que puedan venir por parte de los inversionistas, que es básicamente lo que vamos a seguir tocando con cada una de las colegas que nos acompañan en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Excelente esa visión, ¿no?, general que nos ha podido dar. Y bueno, y ahora entonces, con esa perspectiva pasamos, digamos, ya a hablar un poco sobre esas medidas concretas adoptadas. Y es que los países han adoptado medidas totalmente diversas. Tenemos por un lado, si nos vamos a las recomendaciones de la Comisión Europea, en la que se insta a los países a utilizar esos mecanismos de control de la inversión extranjera directa. Y luego tenemos, por ejemplo, el panorama en Estados Unidos, donde el presidente obliga a una de las compañías a fabricar ventiladores, porque era lo necesario, aunque su negocio no sea el de fabricar ventiladores. Entonces, me gustaría iniciar preguntándole a Claudia, concretamente, ¿qué tipos de medidas que han sido promulgadas por los estados en América Latina o en España pudieran dar lugar a demandas inversionista-Estado? Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Un placer de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Panamá. Margie, gracias por la confianza y por invitarme a esta discusión tan interesante que vamos a tener esta tarde, que ya empezamos a tener con todos ustedes. Yo quisiera que la discusión también tuviera un tono positivo, ¿no? Un tono no nada más de pesimismo. Habiendo dicho eso, claro, la situación es bastante delicada, ¿verdad? La situación es bastante delicada y vamos a ver cómo a través de los últimos meses hemos visto que los estados han adoptado diversas medidas, y estas medidas van, y ya Margie hablaba un poquito de ellas, ¿verdad?, de extremo a extremo. Pero lo más interesante, creo yo, es que van desde el punto de vista de una discrecionalidad del Estado, ¿verdad?, de cada uno de los estados que han considerado que es importante tomar ciertas medidas para detener esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Yo estuve leyendo alguna literatura que hay ahí ya en los medios, ¿verdad? ¿Y qué tipo de medida vemos? Bueno, la primera, el confinamiento, ¿verdad? Algunos estados han adoptado el confinamiento en diversos márgenes, ¿verdad? Tenemos países en donde no se les permite la movilidad a la gente, o sea, se les ha dicho, no pueden ni salir, porque si sales, te haces, la repercusión es una multa, hay otros países en donde el confinamiento es parcial, pero en cierta forma tiene una medida eficaz, los estados han hecho también en su discrecionalidad, o sea, que es un negocio esencial comparado a un negocio que no es esencial, ¿verdad? Cada uno de los estados ha determinado lo que es un negocio esencial para ellos, y en ese sentido seguir diciendo, ok, tú como negocio esencial puedes continuar operando, mientras que lo que se considere como un negocio no esencial debería en principio quedarse en su casa, resguardarse, no tener ningún tipo de actividad. El cierre de fronteras,
múltiples países decidieron cerrar completamente sus fronteras, no solamente desde el punto de vista territorial, sino también de su espacio aéreo. Ahora, hay quienes lo han hecho de manera completa, ¿verdad? Y hay quienes lo han hecho de forma parcial. En Estados Unidos, por ejemplo, en un momento dado también se optó por el cierre de fronteras a nivel turístico, por ejemplo. No más viajes a México, por ejemplo. Pero tengo entendido que en otros países como en Colombia, por ejemplo, se cerró el espacio aéreo completamente. En muchos países de Europa también se hizo lo mismo. La reorganización del sistema de salud. Vimos en estos últimos meses, hemos visto que estados han prácticamente tomado de la mano el sistema de salud para llevar a cabo cierto tipo de administración, no solamente de medicamentos, de equipo médico, sino también para la administración de cómo se imparte, ¿verdad? Todos estos test conforme para determinar el COVID-19 o también, ¿verdad?, para decir cómo se maneja la implementación de las medidas de emergencia desde el punto de vista sanitario de los hospitales. También tenemos restricciones desde el punto de vista de la exportación de productos alimenticios. Ha habido estados, ¿verdad?, sobre todo vimos eso también a nivel de algunos estados asiáticos, que tomaron medidas tales como no exportar más trigo, azúcar, arroz, eso con un margen de discrecionalidad importante, ¿verdad?, para efectos de poder retener esos sistemas o esos alimentos esenciales a nivel doméstico. En América Latina, uno de los temas que hemos visto las últimas semanas fue también la restricción de los peajes en las autopistas en el Perú, por ejemplo. El Estado tomó medidas de que no había más cuotas que aplicarse, sino que se iba a permitir la libre circulación por estas autopistas, todas ellas en su mayoría que están dadas en concesiones, por ejemplo. Las consecuencias en el sector financiero también son tremendas, ¿no? Ya Samuel nos hablaba un poquito sobre las medidas en cuanto a los bonos, ¿verdad?, en cuanto a los márgenes que están manejando los estados en cuanto a los bonos soberanos. Entonces, como vemos, Margie, yo creo que estamos hablando de muchas medidas, ¿verdad?, de muchas medidas que a lo mejor son semejantes en algunos estados, pero no necesariamente con el mismo impacto. Entonces vamos a ver ahorita que empecemos la discusión que a lo mejor en ese sentido también eso va a tener una repercusión en cuanto a las reclamaciones que pueden traer los inversionistas, porque creo yo que vamos a hablar de eso, pero ¿qué tanto una restricción o una medida que es tomada por un estado repercute a cierto grupo o a cierto sector, ¿verdad? O repercute a nivel nacional diferente a los inversionistas extranjeros, por ejemplo? Yo aquí me detengo un poquito, porque no sé si alguien más quiere comentar al respecto. Está bien, gracias, Claudia. Hablemos un poquito ahora sobre las industrias que podrían estar siendo afectadas y que podrían ser objeto de futuras reclamaciones. Ya Claudia nos adelantaba un poquito sobre el tema, pero le voy a dar la palabra a María entonces para que nos comente entonces específicamente sobre qué industrias podrían estar siendo objetos de reclamaciones. Muchas gracias, Margie, y buenas tardes a todos. Bueno, Margie, me tomo unos segunditos para agradecerte a ti y obviamente a la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados, a Juan Carlos por tenerme aquí y a los panelistas que son excepcionales en su mundo de experiencia. Bueno, ya Claudia comentó bastante de qué industrias están siendo afectadas por este tipo de medidas, ¿no? Ahora, prever a qué industrias es que les van a venir estos problemas legales o posibles casos legales es todavía un poco prematuro. Y me parece a mí que es un poco prematuro especialmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque está todavía en flujo, ¿verdad? Parte de lo que ya vamos a comentar más adelante, que es muy importante, es esas medidas que los estados están tomando, de qué manera las están tomando. Abarcan más de lo que deben, no solo en la industria a la que están regulando, sino también en el tiempo en que esas medidas puedan estar en pie, ¿verdad?
Entonces, aparte de eso, también en Latinoamérica apenas estamos empezando, bueno, apenas, unas cuantas semanas que estamos empezando a ver el brote del COVID-19, mientras que, por ejemplo, en lugares como China ya están en otra parte de esa curva, empezando ya a movilizarse a otra fase, en la que entonces podríamos ver, especialmente en Asia y en Europa, qué van a hacer esos estados con las medidas que han pasado, que las pasaron, como dice Claudia, por la discreción que tiene cada uno de esos estados, pero esa discreción debe ser medida dependiendo de cuánto tiempo y qué tan proporcional sean una vez que va pasando la crisis. Ahora, ¿qué industrias pienso yo personalmente que podrán traer repercusiones legales en el futuro próximo a causa de estas medidas que se han tomado? Obviamente la industria de la salud. Por ejemplo, en España hemos visto que el gobierno ha pasado medidas en las cuales han tomado hospitales y otras infraestructuras, ¿verdad? Bueno, eso obviamente, específicamente si son hospitales o infraestructuras por inversores extranjeros, pueden entonces terminar en una disputa legal a nivel de derecho internacional. Todavía no sabemos porque por ahora todavía las medidas se están tomando de una manera de emergencia y la emergencia no ha terminado, no sabemos qué va a pasar con esa medida más adelante una vez que la emergencia no esté. Otros sectores que se han visto muy afectados son obviamente aviación, en los sectores marítimos, automotriz, turismo. Ese tipo de sectores puede que conlleven las medidas que se les han aplicado a problemas legales más adelante. Con respecto, por ejemplo, Claudia también mencionó la medida que está pasando el Perú, o que está proponiendo pasar el Perú, con respecto a los peajes en las carreteras. Y es verdad que la mayoría de los concesionarios y las empresas locales han dicho voluntariamente que ellos van a dejar de cobrar esos peajes, pero hay 6 compañías de inversionistas extranjeros que no están de acuerdo con esa medida. Entonces hay que ver qué va a suceder. De ahí se está comentando mucho que puede ser que esa sea una de las más factibles disputas legales en el futuro próximo. Interesante. Samuel, ¿querías complementar quizás desde la visión de Panamá, Centroamérica? Sí, como no, gracias, Margie. Yo coincido con las colegas que efectivamente estamos, digamos, en una fase en la cual todavía se está escribiendo la historia. Sin embargo, en mi consideración, por ejemplo, en América Latina ya se están hablando de algunas medidas, por ejemplo, de restricciones de capitales. Eso nos pone en contexto, digamos, horizontal, si lo vemos desde el contexto de la inversión, cuando se establece que efectivamente se busca que esas transferencias puedan ser sacadas sin muchos trámites rápido, una política gruesa de los bancos centrales en donde puedan haber restricciones de capitales, sí vemos un tema horizontal de posibles reclamos. Otro tema importante que yo considero es que ustedes saben como especialistas en derecho de inversiones que, por ejemplo, en algunos tratados de libre comercio y quizás no tanto en los tratados de inversión puros, los famosos BITs, Bilateral Investment Treaty, se habla mucho de la definición, por ejemplo, de deuda pública. Entonces, como esto todavía se está escribiendo, nosotros no sabemos si muchos países van a entrar en impagos. Normalmente los bonos siempre los tiene un inversionista que espera que esos bonos en algún momento entren a la vida jurídica y cobrar en base a su cupón, que es la tasa de interés. Y ahí por ahí también yo veo algunas luces rojas en ese sentido. Por otro lado, también si vemos más sectorialmente en el tema, por ejemplo, de los hoteles y restaurantes, que está vinculado al turismo, son sectores que habría que ver cuál será la política pública de los estados en América Latina de hacer quizás, qué sé yo, compra de acciones o una intervención total en ese tipo de industrias
Industrias como, por ejemplo, el entretenimiento, cine, por ejemplo, que cuando uno observa, por ejemplo, de países que han llevado a una cuarentena total, a unas que no la han llevado, pero que sí hay cuarentena, pero normalmente este tipo de industria requiere, digamos, mucha gente, y normalmente estas industrias probablemente van a abrir quizás más en el largo plazo. Entonces, ahí nosotros vemos también en ese contexto algunas situaciones muy especiales y sobre todo también la industria manufacturera, coincido en el tema de salud, sobre todo con políticas que van amarradas a las restricciones de exportación, que pueden diezmar, por ejemplo, temas de requisitos de desempeño. Entonces, yo creo que sí, hay mucha cosa que se está escribiendo, mucha historia. Sin embargo, también ya hay luces en los cuales nos pone a nosotros en contexto de situaciones que se pueden dar en América Latina, en Centroamérica y en particularmente en Panamá. Gracias, Samuel. Y hablemos un poquito más de los tratados bilaterales de inversión, ya que los mencionabas. Y bueno, les recuerdo también a las personas que pueden hacer sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, pues tendremos un periodo exclusivo para eso. Y bueno, en estos tratados bilaterales de inversión, y bueno, ya señalabas, hay unas protecciones, ¿no? Unos estándares de protección que se les garantizan a los inversionistas. Ahora, ¿qué tipo de defensas podrían argumentar los estados contra los reclamos surgidos por la pandemia, por el COVID-19? Y muy particularmente, dentro de estos tratados, ¿qué tipo de excepciones pudieran utilizarse? Excepciones de interés público, de interés social y orden público, seguridad nacional, los llamados non-precluded measures. No sé, Claudia, si nos podrías apoyar con esto, o sea, sobre el tipo de defensas que pudieran estar utilizando los estados. El micrófono, sí. Se me olvida. Muchas gracias, Margie, por tu pregunta. Antes de entrar en particular a las defensas que podríamos ver por parte de los estados, a mí me gustaría nada más como para complementar la discusión, hablar un poquito de cuáles son esos estándares de protección a los que existen en estos tratados bilaterales de inversión a los que Samuel se ha referido. Y te digo porque es importante para la complementación a la respuesta a tu pregunta. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos que existen más de 3,000 tratados bilaterales de inversión, eso sin contar los capítulos de inversión de todos los tratados de libre comercio que existen, ¿verdad? Y que en América Latina tenemos muchos tratados de libre comercio, con pequeños capítulos o grandes capítulos de inversión, ¿verdad? Y todos estos reglamentan estándares de protección. Y estos estándares de protección van a ser utilizados, ¿verdad? Como han sido utilizados en cualquier otro contexto en las reclamaciones inversionista-Estado, ahora en este contexto de esta crisis. ¿Y por qué? Porque estos estándares de protección van desde la obligación que tienen esos estados contratantes a proteger a esos inversionistas y esas inversiones con respecto a, por ejemplo, protección y seguridad plena a las inversiones. Entonces, vamos a estar analizando qué es el estándar de protección y seguridad plena a las inversiones. ¿Se trata puramente de un estándar de protección física hacia el individuo, hacia el inversionista y a sus inversiones? ¿O se trata también de un estándar de protección legal, jurídico? ¿Verdad? Y aquí es donde sabemos ya muchos a los que nos dedicamos a este tipo de representación en temas de arbitrajes de inversión, que pues hay un parteaguas, hay dos escuelas, ¿verdad?, muy grandes en el sistema del derecho de las inversiones, cómo se ha venido interpretando este estándar de protección. Y de ahí, sin mencionar, ¿verdad?, el famoso estándar de trato justo y equitativo, ¿verdad?, que es uno de los estándares más controvertidos a nivel del derecho de las inversiones. ¿Qué significa esta protección, esta obligación que el Estado está dando para tratar de manera equitativa y justa al inversionista y a la inversión? Se trata de un estándar que existe por sí mismo bajo el derecho internacional o que ocasiona y provoca
un otorgamiento de mayores derechos y protecciones que van más allá del derecho internacional. En otras palabras, debemos interpretar este estándar como incluyendo las expectativas legítimas que tenía el inversionista. O sea, imagínate tú, estamos hablando de situaciones en donde un inversionista invirtió en un país determinado hace 3, 4 o el año pasado, ¿verdad? Y que ahora con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, todo eso cambió. Entonces, ¿va a poder el inversionista avanzar argumentaciones como diciendo mi expectativa legítima era que iba a obtener tanto o determinada inversión, ¿verdad? Que estaba protegida a través del marco jurídico de este estado en particular? Ese es otro gran debate que vamos a estar viviendo. El tema de la expropiación, ¿verdad? Bueno, ok, bajo derecho internacional el Estado tiene todo derecho de expropiar, pero tiene que hacer una expropiación cumpliendo ciertos requisitos bajo derecho internacional. Tal vez en este contexto en el que estamos viviendo ahora, una de las protecciones que vamos a escuchar también mucho va a ser si hubo o no una expropiación indirecta, es decir, a través de las medidas que fueron adoptando los estados en esta crisis económica, en esta crisis de pandemia, podemos decir que un inversionista perdió todos sus intereses o el valor de su inversión debido a esas medidas tomadas por los estados y que entonces hay una violación de derecho internacional. O sea, y creo yo que es importante traer a la mesa también cómo se van a estar interpretando esos estándares de protección y no solo eso, cómo se va a estar interpretando entonces desde el punto de la defensa del Estado el margen de apreciación, la discrecionalidad, ¿verdad?, del poder regulatorio que tiene el Estado. Entonces, nada más para atender un poquito a tu pregunta y después me encantaría saber qué más María Isabel y Samuel nos pueden decir al respecto, pero desde el punto de vista de tu pregunta, bueno, los estados van a tener que enfocarse a lo que dice el tratado, ¿verdad? Van a tener que enfocarse a principios de derecho internacional, van a tener que atender a principios de derecho internacional consuetudinario como temas de defensa. Si bien es cierto, existe ya una jurisprudencia en el sistema de derecho de las inversiones, sobre todo con el caso argentino, cuando hubo la crisis económica de Argentina en el 2001-2002, en donde la Argentina se vio en la necesidad de tomar ciertas medidas de urgencia. Hay una serie de casos, bajo la jurisprudencia de los casos argentinos, que nos han interpretado precisamente estos non-precluded measures, ¿verdad? ¿Qué significa que en un tratado haya ciertas excepciones, ¿verdad? Y cómo las puede utilizar el Estado. Ahora, nos tardaríamos más de 5 minutos, ¿verdad?, en poder analizar de qué trata la interpretación de este tipo de excepciones. ¿Por qué? Porque si bien muchos tratados bilaterales de inversión las contienen, luego después hay ciertos criterios que tienen que analizarse para ver si fueron efectuadas de manera adecuada por parte del Estado. Y ahí vamos a tener que atender al texto del Tratado Bilateral de Inversión, en particular a esa disposición en específico, a temas de proporcionalidad, a temas de buena fe. El Estado tomó la medida de manera proporcional y de buena fe, ¿verdad?, cuando estuvo ejerciendo estos poderes regulatorios que tiene. Entonces, en el contexto de los tratados, veremos el texto del tratado. Pero en el contexto del derecho internacional consuetudinario sabemos que existen los poderes regulatorios del Estado. Aún aunque un tratado no tenga este tipo de disposiciones a las que hacemos referencia como excepciones dentro del tratado a la no aplicación de estos estándares de protección, veremos que existen ciertos principios en derecho internacional consuetudinario recogidos sobre todo en los artículos, ¿verdad?, los artículos redactados por la Comisión Internacional de Derecho para los actos ilícitos de los estados, que existen ciertas herramientas que los estados pueden traer a la mesa. Y ahí me refiero precisamente al estado de necesidad, que fue una de las doctrinas de defensa que mayor fue utilizada por Argentina, a la fuerza mayor, ¿verdad? Por ejemplo, por mencionar algunos de ellos. Pero ahí me detengo para ver, no sé si Samuel y María Isabel quieren agregar algo más. Muchísimas gracias, Claudia. De hecho, estoy viendo aquí las preguntas de los participantes. Y bueno, aunque todavía no hemos llegado a ese punto, hay dos preguntas, tenemos de Jorge Núñez y también Luis Carlos Zapata, que hacen mención a otro tipo de defensas que no están en los tratados bilaterales de inversión y son precisamente
aspectos como la fuerza mayor. Sabemos que muchos de los estados han hecho declaraciones de estado de emergencia e incluso han utilizado la palabra de fuerza mayor para tomar esas decisiones que actualmente están tomando. Me gustaría darle la palabra a Samuel, si puede profundizar un poquito en cuanto a las defensas tanto de los tratados bilaterales como fuera de los tratados bilaterales, y particularmente lo que llama la atención de varios de nuestros espectadores es la utilización de la defensa de fuerza mayor. Samuel. Sí, cómo no, muchas gracias, Margie. Sí, efectivamente, cuando uno ve la regla de los tratados, estos tratados de inversión o los que mayormente se negocian en los tratados de libre comercio, que llevan un componente, digamos, más de acceso a mercados, donde se listan todos los sectores y algunos sectores admiten, otros no. Pero yo creo que acá estamos hablando ya de inversión que ya está establecida, y es donde pueden venir algún nivel de responsabilidad. Antes de irme al tema de fuerza mayor, yo quisiera abordar el tema de las excepciones de política pública. Sin duda, ese tema de las excepciones de política pública o políticas del Estado que van enmarcadas precisamente a esa necesidad de establecer, digamos, elementos que están abonando a un tema de salud, a un tema ambiental, a un tema nacional, pues siempre se ha normalmente utilizado como una defensa a los estados. En algunos tratados está muy bien reglado, en otros no, ni siquiera aparece. Pero coincido también con el licenciado Zapata de que el tema de fuerza mayor es un tema muy fino, y también son elementos que se utilizan para una defensa del Estado. Porque aquí estamos hablando definitivamente de un tema de salud, de pandemia, en que efectivamente no vamos a esperar mañana para tomar decisiones, y dentro de las decisiones siempre van a haber sectores que van a ser afectados en sus inversiones, en sus negocios. Y aquí decía, creo que Claudia, algo importante del tema de las expropiaciones indirectas, porque cuando pues hay una intervención directa del Estado donde expropia un negocio, una empresa, pues están los mecanismos para la defensa de los inversionistas en ese sentido, para lograr una reparación de su inversión. Pero el tema más complejo es cuando hablamos de expropiación indirecta, que viene dada por medidas que hace el Estado, que en ocasiones, cuando vemos la jurisprudencia a nivel internacional, pues hay un gran debate si efectivamente el bonus juris lo tiene el Estado o el inversionista. Pero yo pienso que con el tema de la pandemia sanitaria hay muy buenos espacios para la defensa del Estado, sin decir que efectivamente también pueden haber caminos para que los inversionistas puedan recurrir a la justicia arbitral internacional a efectos de hacer sus reclamos y poder tener, digamos, algunos elementos satisfactorios en ese sentido. Ahora, otro tema importante es que los países, cuando de alguna manera pasan a las cuarentenas, viene otro tema, y es el tema de cómo van a ser los protocolos sanitarios. Ahí entramos entonces en las obligaciones adicionales a los inversionistas. Hay un tema que en los tratados se ha ido regulando, pero se ha ido regulando de manera voluntaria, no de manera vinculante, que es la responsabilidad social corporativa. Pero también ese es un tema que entra en una línea de acción en la cual inversionistas pudiesen reclamar algún elemento en ese sentido. Gracias, gracias Samuel. Claudia, no sé si querías agregar algo más con respecto a fuerza mayor, estado de necesidad que mencionabas, y que bueno, que parece ser parte de las interrogantes que tienen la audiencia.
Sí, muchas gracias, Margie, y gracias, Samuel, porque creo que precisamente ese es el debate. El debate es, nos vamos a estar moviendo en el territorio, ¿verdad?, de la responsabilidad del Estado. Entonces, ahí inmediatamente vamos a tener que empezar a ver qué nos dicen los famosos artículos, ¿verdad?, de la Comisión de Derecho Internacional, qué nos dice el comentario a los artículos, ¿verdad?, qué nos dice la jurisprudencia que ya existe. Si bien estoy de acuerdo con Samuel, que creo que en estos casos que surgen a raíz de la emergencia de esta pandemia, yo creo que los tribunales van a ser muy sensibles en cuanto a darle toda la deferencia que sea necesaria a los estados para ejercer sus poderes regulatorios. Lo cierto es que cuando ya te vas a estos lineamientos que nos marcan los artículos, tampoco es fácil para el Estado demostrarlos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la defensa de necesidad, de la doctrina de necesidad bajo derecho internacional, uno lo puede analizar a través de estos casos argentinos. ¿Y qué es lo que vemos en la mayor parte de estas decisiones? Es que, claro, los requisitos para demostrar la famosa prueba que va a tener, la carga de la prueba la va a tener el Estado, y el Estado va a tener que demostrar, por ejemplo, estaba regresando aquí al requisito esencial, ¿verdad?, que nos marca el artículo 25 de estos artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad del Estado, y dice, el primer requisito, que este sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave e inminente. El único modo, o sea, nada más me detengo con ese primer requisito. Toda la discusión va a ser, bueno, ¿esta era la única forma en la que el Estado podía haber hecho esto? ¿La única medida que el Estado podía haber tomado? Otro de los requisitos vemos aquí en este mismo articulado, el artículo 25, que dice, no puede ser invocada esta doctrina del estado de necesidad si la obligación internacional de que se trata excluye la posibilidad de invocar el estado de necesidad o el Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad. Entonces, tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil de poder de verdad probar que era la única medida que el Estado podía hacer y que el Estado no contribuyó a ella. De hecho, si nos vamos a estos ejemplos que tenemos ya en la jurisprudencia argentina, vemos que fueron muy pocos los casos en donde los tribunales arbitrales reconocieron la doctrina del estado de necesidad para efectos de no declarar responsable a Argentina, al menos durante cierto periodo, durante la crisis económica que vivió Argentina. Lo que más se aplicó, como lo sabemos, fue el articulado mismo del tratado, estas excepciones, estas non-precluded measures, que se encontraban ya en el texto del tratado, en el caso de los tratados argentinos, el famoso artículo 11 del Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos, ¿verdad?, que dice que los estados no tenían la necesidad de aplicar o no tienen la necesidad de aplicar las protecciones que otorga el tratado ante temas de crisis económicas, financieras, como Samuel nos está diciendo, de salud pública, de seguridad nacional. Entonces, la mayoría de los tribunales se inclinaron por aplicar, ¿verdad?, ese derecho, vale la redundancia, aplicable al caso, que es el famoso artículo 11 del Tratado de Libre Comercio, del Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque volvemos a lo mismo, el estándar de aplicación es bastante alto bajo el artículo 25 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional. Es un ejemplo. Me puedo imaginar también que fuerza mayor puede ser también difícil de demostrar por el propio articulado del artículo, creo que es el artículo 23, en donde me parece que puede haber un interés, y creo que no se ha totalmente desarrollado en la jurisprudencia, es este otro artículo de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional, que es el de peligro extremo. Si uno lee los requisitos del artículo 24, pareciese que a lo mejor los estados tendrían una mejor carta a jugar, porque dice, la ilicitud del hecho de un estado que no esté de conformidad con una obligación internacional de ese estado queda excluida si el autor de ese hecho no tiene razonablemente otro modo en una situación de peligro extremo de salvar su vida o la vida de otras personas confinadas
a su cuidado. Pero ya está hablando de un estándar, parece es un poco menor, ¿no? Porque está hablando si tiene razonablemente, no tiene razonablemente otro modo. Entonces ya es distinto a no hay ninguna otra forma de hacerlo, ¿verdad? De como nos habla el artículo 25. Gracias, Claudia. María, no sé si querías complementar un poco sobre este tema antes de pasar a otro. Sí, gracias, Margie. Totalmente de acuerdo, y me alegra mucho que hayas traído el artículo del peligro extremo, porque de verdad que me parece a mí que es una de las defensas que los estados van a tener, en la que sí pueden tener una posibilidad de poder ganar, por decir algo. ¿Por qué? Porque de verdad que el estándar es mucho menor. Pero algo que yo quería plantearles a todos, acá en el panel también, es esta idea, tú lo mencionaste, Margie, del estado de emergencia, de la declaración del estado de emergencia, especialmente en relación con la fuerza mayor, con la defensa de fuerza mayor. ¿Y por qué digo esto? En lo que de la manera que yo entiendo el estado de emergencia, obviamente un estado puede declarar ese estado de emergencia, bien sea a nivel constitucional interno del derecho doméstico, o también a través de un tratado como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, y al haber hecho una declaración apropiada del estado de emergencia, eso sí puede dar a nivel de inversión, de derecho internacional de inversión, la posibilidad de entonces traer la defensa de fuerza mayor de una manera más fuerte, ¿no? De una manera más sólida. Obviamente la defensa de fuerza mayor también existe en el ámbito contractual, pero eso es otra cosa que en este momento pues no necesariamente la estamos abordando, pero creo que vi una pregunta en la que se hacía un poco a través acerca de esa parte contractual. Obviamente eso dependerá de la ley aplicable en el contrato en particular, pero hablando aquí en el derecho internacional, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de España en este momento. España no ha declarado la situación de emergencia, el estado de emergencia, a través del artículo, que creo que es el artículo 18, no me acuerdo ahorita en este momento, de la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso a nivel de derecho internacional? Que las medidas que está tomando no las ha tomado por una instancia de fuerza mayor, porque no se ha declarado apropiadamente en un estado de emergencia, o sí, ¿por qué? Porque es un estado de emergencia obvio y se ha declarado un estado de emergencia a nivel local, aunque tiene una obligación por ser miembro de la Unión Europea de declararse a través de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esa es una pregunta que a mí me parece muy interesante y que puede salir en un evento de que haya una disputa en la que se haga una defensa de fuerza mayor. Gracias, María Isabel. Bueno, y vayamos ahora al punto de vista del inversionista, ¿no? Hemos hablado sobre aquellas defensas que podrían estar adoptando los estados, pero entonces, ¿qué medidas o qué argumentos podrían tener los inversionistas para contrarrestar estas defensas? No sé si empezamos contigo, María Isabel. Sí. Por supuesto, perdóname que lo había puesto en mudo y no trabajo tan rápido como debo trabajar. Mira, lo primero que a mí me parece que es importante es que cómo contrarrestar estas defensas va a ser algo que tiene que ser analizado caso por caso. ¿Por qué? Porque cada medida va a ser diferente dependiendo de las circunstancias de cada país, de cada industria y de cada inversor en particular, ¿verdad? Pero de la manera que yo lo veo para contrarrestar las defensas del Estado, y Claudia lo mencionó, la carga de la prueba de las defensas está en el Estado, cae sobre el Estado. Lo que quiere decir que el inversor no tiene que probar su punto, ¿verdad? Tiene simplemente que decir, como le decimos en inglés, poke holes, tiene que hacerle huequitos a esa defensa para que no se pueda comprobar. Ahora, ya hablamos un poco de los poderes judiciales, Samuel habló de los poderes judiciales, y yo pienso que es obvio, así el tratado lo tenga o no,
en este momento que sí existe una excusa o una justificación debido a los poderes judiciales en situaciones como esta. Y me imagino que en esta situación el margen de apreciación que van a disfrutar los estados va a ser mucho mayor que en otros momentos, porque esto ha sido una situación prácticamente sin precedente, por lo menos en la historia en la que nosotros hemos vivido. Sin embargo, eso no quiere decir que el Estado tiene una discrecionalidad absoluta, ¿verdad? Entonces, las medidas tienen que ser no discriminatorias, tienen que ser proporcionales, tienen que ser razonables, ¿verdad? Esas son las limitaciones, tienen que ser de buena fe. No puede ser, por ejemplo, que se pasó una medida simplemente porque le dio la oportunidad a un Estado de expropiarle la inversión al inversor X extranjero para dárselo a algún nacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde el inversor puede, dependiendo del caso, argumentar que la medida no ha sido proporcional, ha sido discriminatoria o ha estado hecha de mala fe. Con respecto a las defensas a nivel del derecho internacional de los principios o el derecho consuetudinario, como estaba hablando Claudia, bien sea necesidad, bien sea peligro extremo o la fuerza mayor, obviamente los inversores extranjeros deben irse a esos estándares que son estrictos. Por ejemplo, argumentar. Obviamente no era la única medida que se podía tomar, por esa razón entonces el Estado no tuvo la necesidad de pasar esa medida. Ahora, esto es lo que yo le llamo a posteriori, ¿no? Esto ya es una vez que surgió la disputa, ya las partes están argumentando y la defensa ha salido. Pero en mi opinión, los inversores en este momento pueden ya comenzar a tomar medidas ellos mismos para poder ameliorar o por lo menos empezar a intentar contrarrestar estas posibles defensas. Lo que yo le digo a priori, obvio. ¿Cómo? Por ejemplo, hablemos del caso de Perú. En el caso de Perú, que se está postulando esta medida en particular acerca de los peajes, estos 6 concesionarios que están afirmativamente diciendo nosotros no estamos de acuerdo con esta medida, están tomando ya una posición expresando que esta medida es o bien sea discriminatoria o no proporcional o X. Los inversores extranjeros deben comenzar a hacer eso, deben establecer ese diálogo con el Estado en este momento, en el momento en que se están pasando esas medidas. ¿Por qué? Porque les da al inversor luego la posibilidad de cuando salga una disputa poder decir no, yo nunca estuve de acuerdo ni tácitamente ni explícitamente con esta medida que se estuvo pasando. Desde un principio nosotros estuvimos diciendo esta medida no era proporcional, no era razonable. ¿Por qué es importante? Porque muchas de estas medidas van a tener repercusiones en las inversiones de estos inversores, en los cuales a lo mejor tengan que dejar de operar, en los cuales a lo mejor tengan que dejar ir a la fuerza laboral. Un montón de posibles situaciones en las que después el Estado puede argumentar que fue el inversor el que incumplió. Pero entonces tienen que empezar ya desde este momento a ver cuáles son las piezas que deben formar antes de que se cree una disputa. Igual también, en mi opinión, los inversores deben entender cuáles son los derechos que tienen bajo los posibles tratados que aplican para ellos en las específicas jurisdicciones donde están, para ver de qué manera ellos pueden comenzar a contrarrestar esas medidas antes de que exista una disputa. Muy interesante, María, esos planteamientos. Pensar desde ya cómo podría entonces argumentarse esas defensas en un futuro. Bueno, y parte de eso también es pensar qué ha dicho y analizar qué ha dicho la jurisprudencia y ver si existen otros casos en catástrofes anteriores, en pandemias anteriores. Claro, esta es la más grande que conocemos, que nos ha tocado a todos, pero quizás que podamos encontrar alguna jurisprudencia que pudiera utilizarse
para estos posibles casos. Me gustaría empezar con Claudia, a ver qué nos puedes comentar sobre esta jurisprudencia o casos que podrían utilizarse para argumentar en los casos del COVID-19. El micrófono. Sí. Perdón, se me olvida. Me emociono y empiezo a hablar. Estaba también viendo mis notas, porque efectivamente nos pusimos en la tarea para todos aquí en tratar de ver qué había más allá antes, ¿verdad? Antes de la existencia de todo lo que conocemos como jurisprudence constant en temas de arbitraje, en temas de derecho de las inversiones. Yo di con un caso, para que creo que a lo mejor todos cuando estuvimos tratando de ver qué más había ahí, lo pudieron haber visto tal vez Samuel y María Isabel, es este caso de Bischoff de 1903, ¿verdad? Que es en el contexto de la Comisión Mixta de Reclamaciones de Alemania-Venezuela. Y es interesante porque en este caso en particular se trataba de la incautación por parte del gobierno venezolano de un transporte alemán en donde había dos miembros de la tripulación que estaban enfermos y que la posición que adoptó el gobierno venezolano en ese momento era que tenían que incautarlo, ¿verdad? Porque podía haber o había un grave peligro de infección con respecto a esta enfermedad. Y entonces lo interesante aquí es que la Comisión Mixta de Reclamaciones, en este caso en particular, estableció que efectivamente no había responsabilidad, ¿verdad? Y que Venezuela estaba en todo su derecho de ejercer sus poderes de policía a efectos de incautar esta nave. Pero también ahí mismo, ya la Comisión Mixta, claro, reconoció, ¿verdad? Y esto es un poco como creo que lo que estábamos discutiendo anteriormente, es que había también ciertos límites, ¿verdad? Que había ciertos límites en donde no necesariamente esto se podía hacer con todos los poderes absolutos de un Estado, si esto se hacía de manera irrazonable, ¿verdad? No era correcto, y en ese momento dado entonces sí podíamos determinar responsabilidad para el Estado venezolano. Entonces, en realidad, claro, el principio general de derecho pues no ha cambiado en cuanto a que los estados, se reconoce el poder regulatorio de los estados, los poderes de policía del Estado, pero como nos decía María Isabel, mientras se ejerza, ¿verdad?, a través de con cierta razonabilidad y proporcionalidad, ¿verdad? Y eso es lo que en su momento el Estado tendría que estar demostrando, ¿verdad? Entonces, para contestar a tu pregunta, Margie, lamento decirte que no di con ninguna otra decisión de catástrofes sanitarias como esta, como la que estamos viviendo, salvo este caso que pudimos encontrar, que es bastante pertinente al tema que nos ocupa. Sin embargo, no con el ánimo de volver a repetir lo que ya muchos de nosotros hemos estado diciendo aquí en el panel, pero es que no tenemos que irnos tan lejos. O sea, existe jurisprudencia moderna, actual, en temas de derecho de inversión, de las inversiones hoy por hoy, y ya hemos citado muchos de estos casos. Citamos el tema argentino. En el tema argentino tenemos toda una serie de decisiones sobre el estado de necesidad, sobre los non-preclusive measures en el contexto del texto de los tratados bilaterales de inversión. Pero hay más en el tema de las crisis financieras. Ya existen un par de casos también con Chipre, ¿verdad? En donde no se le condenó al gobierno de Chipre cuando el gobierno de Chipre tuvo que tomar medidas para tener que tomar posesión y la administración de un banco en particular. ¿Por qué? Porque lo necesitaba hacer porque estaba pasando la crisis financiera del 2008.
y tuvieron que tomar esta serie de medidas en un montón de instituciones financieras para poder sobrellevarla. Entonces, en este caso en particular, el tribunal determina que la medida tomada por Chipre en vista a la crisis financiera del 2008 fue hecha de manera proporcional, razonable y de buena fe. Entonces, se descarta la reclamación del inversionista. Ahí tenemos un par de casos también con Grecia, ¿no? También ante la crisis financiera del 2008. Después tenemos todo lo que es los temas de la primavera árabe, ¿verdad? Hay muchos casos también con Egipto, ¿verdad? En donde Egipto ha argumentado, ¿verdad?, la necesidad de haber tomado medidas durante estas crisis que se vio afectado durante la primavera árabe. Ahí Egipto no necesariamente le fueron otorgadas el reconocimiento, ¿verdad?, porque precisamente los tribunales determinaron que pudieron haber adoptado otras medidas. Que la medida que tomó el gobierno egipcio no fue la mejor, había otras formas de hacerlo. Entonces, como ven, sí, ya en la actualidad existen casos que hoy por hoy han interpretado no solamente los artículos de responsabilidad de los estados, sino también han interpretado de principios de derecho internacional consuetudinario, en particular los poderes regulatorios o poder de policía del estado. María. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con Claudia. Y yo también encontré ese caso que me pareció excelente de la viruela. Yo dije, o sea, está al punto exacto, pero es el único caso que está al punto exacto. Mira, otras cosas que yo pienso que también pueden, obviamente para toda la parte de los poderes, del poder policial o de policía del Estado, hay muchos casos, ¿no? Y en particular se me viene a la mente los casos de etiquetado de tabaco, por ejemplo. Obviamente ellos han desarrollado un poco esa jurisprudencia. Luego, invalidación de patentes farmacéuticas. Esas también son importantes y pueden venir dependiendo de qué defensa esté utilizando el Estado o qué argumentos esté haciendo el inversor. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único claro que, por ejemplo, cuando yo veo los casos de Argentina, si bien tenemos varios casos, no está muy clara lo que dice la jurisprudencia. Está un poco también dividido, como dices tú, aparte, se parte el agua en esa situación también. Entonces, a nivel del Estado y del inversor, de las partes, pues va a ser un poco difícil en el sentido de que estamos entrando en un territorio donde pienso que van a haber, si de verdad continúan estas medidas, van a haber muchos casos posiblemente que van a traer a reducir este tipo de defensas y que todavía la jurisprudencia nuestra no está absolutamente homogénea. Entonces va a haber bastante, para los abogados va a haber bastante oportunidad de creatividad, pero para las partes va a haber bastante incertidumbre. Ahora, si me permites, Marcia, a mí me gustaría agregar nada más, porque todo es incierto, ¿no? En estos momentos no sabemos ni cuándo vamos a regresar a la oficina, al menos acá en Washington nos siguen extendiendo el confinamiento, la fecha de confinamiento, ¿no? Era el 15 de mayo y ahora al parecer va a ser el 8 de junio. Entonces, todo es tan incierto. Pero lo que sí me parece que pareciera que hay un movimiento es también en el sentido de que hay un movimiento de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Hay movimientos de think tanks, ¿verdad?, que están proponiendo precisamente que haya una moratoria con respecto a la posibilidad de traer reclamos bajo derecho de las inversiones en contra de los estados por las medidas que los estados están tomando en vista a la pandemia. No estoy diciendo que eso sea ya una posición aceptada, estoy diciendo que hay un movimiento en esa dirección. Habrá que ver también qué es lo que los estados hacen en común. Esta semana acabamos de vivir, o la semana pasada, con eso que ya no sé en qué fecha vivo, que estoy aquí encerrada, pero recientemente hemos visto la adopción por los estados europeos de este famoso tratado para terminación de los tratados
tratados europeos, ¿verdad? Para darlos por concluido. Entonces, a lo que quiero llegar es que ahí, claro, fue una crisis y todo un movimiento y tomó mucho tiempo, pero los estados europeos se unieron y tomaron una posición concreta y lo han ejecutado. Me pregunto qué va a pasar con estos movimientos y qué va a pasar ante una situación como la que estamos viviendo. ¿Tendremos un movimiento global de estados que lo van a proponer? Creo que todavía eso está como para verse, ¿no? Sí, gracias, Claudia. Bueno, siguiendo con alguna de las preguntas, y bueno, ante la incertidumbre un poco de la jurisprudencia diversa que tenemos, nos pregunta Cristian Carabajal específicamente bajo qué criterios, aún en situaciones de emergencia, los actos estatales deben y pueden ser evaluados. O sea, ¿qué criterios de evaluación tendrían que tomar los tribunales arbitrales para evaluar esos actos? O sea, si pudiéramos enumerar, por ejemplo, el orden en que seguiríamos, bueno, contrato, tratado, derecho internacional constitucionario, no sé, ¿quién se lanza? ¿Claudia? Muy buena pregunta y una pregunta muy difícil porque precisamente estamos debatiendo aquí, nos estamos moviendo en aguas de temas que conocemos y de temas que no conocemos, en el sentido de que no sabemos qué se nos viene, ¿no? Porque si bien yo estoy muy de acuerdo con los puntos que levantó María en el sentido de que, ok, va a haber una cierta deferencia ante las actuaciones y las medidas que están tomando los estados, pero ¿en qué medida va a ser interpretada esa deferencia? Y eso volvemos a lo que ella decía, eso se trata de caso por caso, el tema de la medida, el tema del sector del que estamos hablando. Pero en cuanto a la pregunta de Cristian en concreto, pues creo que volvemos a los mismos temas, ¿no? Volvemos a los temas de, ok, proporcionabilidad, razonabilidad, buena fe, que no haya discriminación. Entonces esos son temas que van a tener que seguirse manejando y se van a tener que manejar caso por caso. De verdad, si se le otorga una medida y sale beneficiado la industria local, ¿verdad? Y entonces eso ocasiona una discriminación en contra de los inversores extranjeros. Ok, hay que analizar la medida, pero entonces esa medida fue efectivamente discriminatoria, hubo una discriminación desde el punto de vista de la nacionalidad, hubo mala fe, ¿verdad? O no fue proporcional por parte del Estado. O sea, vamos a tener que llegar a caso por caso para poder aplicar. Ahora, en el caso que tú decías, María Isabel, de Philip Morris, ¿verdad? Todo lo que es los casos del tabaco, pues hay una opinión disidente también de Gary Bourne. Y ahí pues hay que observarla, podemos estar de acuerdo o no con ella, pero el sentido es que yo creo que en ese sentido él es a donde se está lanzando, no quiero poner palabras en lo que él está diciendo, pero como yo lo leo, es decir, ok, sí, efectivamente sabemos que existen poderes regulatorios del Estado, se respetan, son soberanos, no hay responsabilidad, pero al mismo tiempo, ¿qué tanta diferencia tenemos que darles? ¿Cómo se interpreta eso? Entonces ahí puede haber todo otro margen de posiciones, ¿no? Sí, sobre todo que esos casos tenían que ver directamente con la salud, ¿no? Y la protección de la salud. Y bueno, también aquí tenemos, como tenemos economistas también, no solamente abogados, entonces también nos preguntan un poco la diferencia que hay entre estas defensas que las pueden ejercer directamente los inversionistas y que es lo que permite que ante un acto de discriminación frente a una empresa y otra, pues se demande directamente al Estado, ¿no? Pero tenemos otras circunstancias en las cuales no hay estos tratados de inversión o quizás a nivel del contrato los recursos que tenga el inversionista son muy limitados. Entonces, y tenemos la otra esfera, ¿no? Que nos dan los tratados de libre comercio, pero también ante la Organización Mundial del Comercio, que es las disputas Estado-Estado. No sé, Samuel, si tú quieras hablar un poquito sobre el tema, ya que igual tienes experiencia también en lo que es disputas de Estado a Estado y de reclamaciones. Sí, cómo no, muchas gracias. No, muy buena pregunta y creo que el abordaje estaría precisamente
en las posibilidades en que los inversionistas puedan tener esa viabilidad, ya sea en el contrato o a través de un acuerdo internacional. Sin embargo, yo coincido mucho en lo que decía, creo que María algo señalaba sobre que esto hay que verlo caso a caso, case to case, en primer lugar. Segundo lugar, también han abordado el tema de la causística del caso del tabaco, que empieza con el tema de Ucrania y Australia. Se fueron sumando tercerías a nivel de la OMC, incluso en los tribunales ordinarios en Australia y también en CIADE. Entonces, ahí vemos un elemento, digamos, determinante de equilibrio, que es la salud. Y como decía aquí, creo que María o Claudia también lo señalaba, de que aquí efectivamente los tribunales van a observar ese tema de salud. Y todo va a depender de la proporcionalidad de la medida. O sea, que la medida que haya hecho la acción del Estado no sea una acción proporcional, que no sea discriminatoria y que no se convierta en una barrera arbitraria a la inversión, al inversionista. Entonces, todos esos parámetros nos van a dar a nosotros elementos concretos para, precisamente, como decía María, ir preparando un dossier, digamos, desde el punto de vista del inversor, pero también ir preparando el dossier desde el punto de vista del Estado. Al final del día, sí hay una corriente muy importante, es que aquí estamos hablando de un bien público amarrado a un derecho humano que es la vida, el ser humano. Y el caso, por ejemplo, del tabaco, hay muchísima materia para agarrarse allí por parte del Estado para hacer una defensa interesante. Gracias, Samuel. Bueno, con respecto a eso, pues nos comenta la misma persona que, bueno, lo de la OMC todavía está un poco parado, ¿no? Ahora se están yendo a casos de arbitraje dentro de la OMC, porque obviamente no hay la conformación de lo que es el Tribunal de Apelaciones. Entonces, pero bueno, ya esa en realidad sale un poquito del tema, lo que estamos tocando ahora. Y yo quiero darle una palabra como de cierre, bueno, perspectivas futuras a cada uno. Sé que nadie tiene una bolita de cristal y todavía estamos en medio del proceso, pero entonces, bueno, les quiero dar la oportunidad entonces para que hagan esas palabras de cierre. No sé, María, si empezamos contigo. Sí. Gracias, Margie. Antes de dar la palabra de cierre, quisiera rapidito, porque una de las preguntas que tenía la persona que dijo que era economista, que me parece importante cuando estamos hablando de arbitraje a nivel inversionista y el Estado o entre dos estados. Obviamente puede que existan las dos posibilidades, pero desde el punto de vista desde el inversor o inversionista, como lo queramos llamar, es totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente porque si la disputa es Estado-Estado, ese inversionista no tiene ningún derecho a daños, que en realidad es la razón por la cual el inversor trae estas disputas, es para que se le ponga en la situación en la que estaba o X, dependiendo de lo que están pidiendo. Entonces yo simplemente quería hacer esa pequeña aclaratoria para aquellos que no están empapados en este tema. Mire, con respecto a la bolita de cristal, yo pienso que estamos metidos completamente dentro de la bolita de cristal, así que no la podemos ver por fuera todavía. Sin embargo, yo pienso que es prácticamente obvio que sí van a surgir muchos casos a raíz de esto. Ahora, me parece muy interesante lo que Claudia mencionó de la posibilidad de que los estados se unan, ¿verdad? Y pongan un moratorio. Pero a mí me parece interesante también que a medida que los estados se demoran en hacer ese tipo de acuerdo, de moratorio, todas las medidas que han pasado antes y los daños que se han podido generar antes, a lo mejor no puedan estar dentro de ese moratorio, porque tendría que ser un moratorio retroactivo, ¿verdad? Y bajo el derecho internacional no sé de qué manera eso se pueda hacer. Claudia.
Anonadada, no sé qué decir, no sé qué, como María, no tengo la respuesta, me siento adentro de la bolita de cristal, también no logro verla. Me gustaría pensar que efectivamente los estados van a poder hacer algo en conjunto como para dar ciertos parámetros ante esta crisis, ¿verdad? Me gustaría pensar que esa es la forma en que esto se va a mover, porque creo que de lo contrario puede haber demasiados reclamos que pueden repercutir más en, pues en la economía y en la riqueza de, o sea, atacar, ¿verdad? La riqueza de los estados en cuanto a riqueza natural, en cuanto a necesidades que se tienen que otorgar a la población. No quiero sonar tampoco muy naif en mi posición, o sea, habrá tal vez estados que hayan tomado medidas que no necesariamente hayan sido las más adecuadas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, habrá que verse caso por caso, porque si bien una medida puede estar muy justificada, también volvemos a lo mismo, que es lo que hemos visto con los casos de Argentina, hasta cuándo esa medida, ¿verdad?, puede constituirse una defensa bajo derecho internacional consuetudinario. Pero sí quisiera, me inclino más por pensar y por esperar que los estados en conjunto van a tomar una posición global respecto a lo que está sucediendo en aras de beneficiar a la población del mundo en general, porque todos estamos metidos en esto. Y antes de concluir, nada más también, porque vi esta pregunta de Edith Fiero, que me parece interesante, la primera parte de su pregunta. Bueno, hoy por hoy ya acá en Estados Unidos sabemos que algunos estados de los Estados Unidos han demandado a China, concretamente ¿verdad?, por responsabilidad, por todas las medidas que han tenido que tomar y por lo que sus poblaciones están sufriendo. Tengo entendido también que en Italia algunos sectores, sobre todo la industria hotelera, está demandando a China porque tuvieron que cancelar, la verdad, durante periodos pico de temporadas vacacionales y perdieron muchísimo dinero. Entonces, esos casos ya los estamos viendo casos, pero me parece más en el contexto de demandas en contra de China directamente, porque se le sospecha que es, claro, el responsable de todo lo que estamos viviendo. Pero muchísimas gracias, lamento no tener la solución, lo siento, pero claro, es una época muy, muy interesante la que estamos viviendo en muchos, muchos sentidos. Habría que ver de aquí a 6 meses o de aquí a un año, entonces, ¿dónde estamos? Estamos parados. Samuel. Sí, cómo no, muchas gracias. Muy breve, interesante lo de Edith Fiero. Ciertamente, la OMC, hay que decirlo, la OMC hay una crisis, sobre todo en el mecanismo de solución de diferencias Estado-Estado. Al no tener el mecanismo de apelación en donde el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, no ha querido, digamos, dar ese paso, normalmente uno va a encontrar entonces reclamos o demandas, precisamente como tú señalas, Claudia, evidentemente dentro del esquema de las inversiones, pues es una regla más clara desde el punto de vista de los procedimientos, de las demandas que se puedan poner en CIADI. Pero yo quisiera también hablar un poquito sobre la buena pregunta de José Abel Almengor. José Abel Almengor señala de que evidentemente aquí en Panamá se emitió por parte del Ministerio de Desarrollo Laboral un arreglo para, digamos, suspender contratos, sobre todo del mercado formal, y la cifra ya está más o menos como en 200.000, quizás algo menos, las que manejo son 180.000 que están suspendidos, que desde el punto de vista jurídico no están votados, no están destituidos, pero desde el punto de vista económico no reciben ningún ingreso. Por tanto, evidentemente, en la práctica, básicamente no están generando ingresos. Nuestra proyección es que efectivamente, probablemente 12.000 empleos de esos 200.000 que él dice se van a perder, porque van a depender mucho de la liquidez, van a depender mucho, uno, de la intervención del Estado, de lograr canalizar esos flujos o esos préstamos dentro del circuito bancario para darle a la pequeña y mediana empresa, que en Panamá mayormente la pequeña y mediana empresa es 96%. Entonces, si esas empresas
no tienen ese cash flow, ese apalancamiento para arrancar sus trabajos, sus máquinas, evidentemente no va a seguir con esas contrataciones. Entonces es un tema bien complejo. Nosotros esperamos de que esa liquidez se mantenga, de que esas líneas de crédito que está trabajando el gobierno y también de la pericia del sector privado panameño podamos llegar a soluciones interesantes. Pero sí se necesita, digamos, mucha creatividad y sobre todo es que efectivamente si vemos a la pregunta de José Amengor, pues nosotros tenemos un mercado informal en Panamá que está alrededor del 45%. Y ese es un tema delicado porque al no generar ingresos, efectivamente, esto no tienen capacidad de consumo. Si no hay consumo, el comercio se ve muy afectado y sobre todo el tema del comercio en Panamá que aglutina, por ejemplo, los moles que generan mucho empleo, pero serán una de las actividades que están más en un protocolo sanitario, digamos, más de largo plazo para que entren nuevamente a retomar, digamos, su actividad económica y que está concentrada mucho a empleo a panameños. Juan Carlos, unas últimas palabras de cierre. Bueno, sobresaliente es la palabra que define este conversatorio. Sin lugar a dudas, los abogados no somos, no ejercemos la magia para adivinar el futuro, pero sin embargo son proyecciones y perspectivas que obviamente definen relaciones de conflicto potenciales, y esas relaciones de conflicto van a tener que estar con la mirada atenta de las soluciones. Al final, creo que todas las sociedades quieren que no exista conflicto, sino que hayan soluciones armoniosas y que tanto el capital opere y genere los empleos que debe generar en las economías internas. Sin embargo, hay que estar predispuestos también a que cada estado va a defender su forma de haber sobrellevado la coyuntura del COVID, y esto determina obviamente los acercamientos y los análisis que ustedes extraordinariamente han expuesto. Desde la posición del Colegio Nacional de Abogados, felicitar a la comisión, obviamente, por estos conversatorios de alto nivel que se pueden generar utilizando la tecnología. Nuestras invitadas internacionales, mil gracias por su tiempo, por compartir el conocimiento que tienen, y yo creería que les obligaría a generar una segunda etapa de este conversatorio, en donde ya con casos puntuales se puede ir viendo la dinámica y las estrategias que se van a ir generando desde las representaciones de cada sector. Así que muchísimas gracias, Margie, por organizar este extraordinario panel. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, yo quisiera también muy personalmente pues agradecerles a nuestros expositores por su tiempo, su dedicación, a todos los presentes que han estado escuchando este conversatorio, y también muy particularmente a todos los miembros de la Comisión de Mediación y Arbitraje. Hemos estado viendo ahí varios saludos, creo que vi uno de Miguel Ángel Clare y otros miembros. La verdad es que sin el trabajo de ellos, pues eventos como este no serían posibles. Así que muchísimas gracias a todos y los espero entonces en el próximo webinar. Sigan las redes del Colegio Nacional de Abogados, siempre vamos a estar ahí posteando las próximas actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Adiós. Gracias a todos. Muy bien, excelente. Bye. Sí, perdón.